En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo tercero, la libertad del hombre. Entramos hoy en el segundo apartado donde el Catecismo dedicará 4 números, del 1739 al 1742, al tema que tiene como título La libertad humana en la economía de la salvación. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1739 y 1740 con el tema libertad y pecado. Número 1739 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró, libremente pecó. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta primera alienación engendró una multitud de alineaciones. La historia de la humanidad desde sus orígenes atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de la libertad. Es un número extraordinario este que nos presenta el Catecismo con ese título tremendo: Libertad y pecado. Donde solo con el título el Catecismo nos quiere decir que el plan primero de Dios, por el que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, eso suponía que el hombre era libre, porque no es posible ser imagen y semejanza de Dios sin ser libre. Esto es muy importante. Esto es uno de los motivos más fuertes de por qué las demás criaturas en la creación no son imagen y semejanza de Dios, solo el hombre. El hecho de ser libre. Esto es precioso. Del hecho de ser libre también conlleva la posibilidad de que el hombre pecara. Y esto precisamente es la esencia de la libertad, que puede ser bien utilizada o mal utilizada. Porque si no es así, de lo contrario, no se es libre. Y esto, queridos amigos, desata una pregunta que es muy, pero muy frecuente. ¿Por qué permitió Dios que el hombre pecara? Y la respuesta a esta pregunta, que es tan, tan común, está basada en la libertad. Es decir, Dios permitió que el hombre pecara precisamente porque lo hizo libre, porque lo hizo a imagen y semejanza suya, respetándolo totalmente. Para nosotros entender la relación que Dios tiene con nosotros, es simplemente recurrir a ver las relaciones que existen paternofiliales en nuestras familias. Es muy sencillo. Los padres y las madres que quieren que sus hijos maduren y crezcan libremente, tienen que permitirles las experiencias que van a tener consecuencias según los actos que ellos cometan. ¿Eh?
Nosotros queremos que nuestros hijos maduren y crezcan, pero al mismo tiempo, cuando van a cometer un error, le quitamos, lo anulamos, le anulamos esa capacidad de decisión. Y ahí hay como una contradicción, porque o crece libremente y madura en su libertad, o le impedimos que se equivoque, evitando que tome decisiones libres. Dice aquí el catecismo que la libertad del hombre es finita, es falible. Es justamente la diferencia entre la libertad de Dios y la libertad del hombre. La de Dios es infinita, infalible, y la del hombre es finita y falible. Dios es perfectamente libre y no puede elegir el mal, pero nosotros sí podemos elegir el mal. Todo lo creado es por su propia esencia limitado y es susceptible al error. Esto, queridos amigos, que estamos diciendo son como conceptos filosóficos, antropológicos y teológicos que son muy básicos para la explicación que el catecismo nos da en este tema tan esencial de la fe cristiana. Incluso para la comprensión de la Sagrada Escritura. Libertad y pecado. Libertad que nos hace ser imagen y semejanza de Dios. Capacidad de decidir entre el bien y el mal. Capacidad de los padres permitir que sus hijos también se equivoquen y no impedirles que ejerzan su libertad, teniendo los cuidados necesarios, claro está, pero nunca invadiendo su libertad. Después el catecismo continúa diciendo, al rechazar el proyecto del amor de Dios, el hombre se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Qué expresión tan fuerte, tan hermosa. Fíjense, a veces hemos pintado el pecado original y nos hemos quedado simplemente con la metáfora, ¿no? Nos estamos dando cuenta incluso cómo la gente se burla de nosotros los cristianos cuando nos dicen, ustedes que creen en un árbol, en una manzana, en un paraíso, en un Edén, y así se burlan de nosotros, ¿no? Pero no se dan cuenta que lo que está expresando la Sagrada Escritura detrás de esa metáfora es algo supremamente importante. Incluso algunas veces nos parecen desproporcionadas las consecuencias del pecado original y escucha uno personas que le dicen, bueno, pero no era para tanto. ¿Por qué Dios se tomó ese acto de Adán y Eva tan fuerte, tan personalmente, ¿no? Eso de comerse la manzana, eso no es para tanto. Nosotros profundizamos un poco más y nos damos cuenta que en esa metáfora de la manzana, del árbol, del jardín, del Edén, de la serpiente, hay una expresión muy rica que nos está abriendo a un tremendo misterio. ¿Cuál es el misterio que se esconde en esa metáfora? Que ahí hay un rechazo del amor de Dios. Fíjense ustedes qué cosa tan importante. Lo que sucedió ahí no fue tanto la manzana, sino el rechazo del amor de Dios. Hay un rechazo de la creaturalidad. Que el hombre entienda que es criatura y que tenga una relación con ese Dios tan humilde. Que Dios es creador, que es su creador y que la felicidad del hombre está en entender, en aceptar el plan del amor de Dios para él. Y que pecar significó rechazar el amor de Dios.
Eso es pecar. Pretender ser como Dios, pretender ser felices por nuestra cuenta, pretender ser feliz al margen del amor de Dios, pretender que uno puede llegar a la felicidad siendo soberbio y dándole la espalda al amor de Dios. Esto es mucho más profundo que una manzana. Por eso es muy importante los catequistas explicar bien en la catequesis a los niños qué es lo que significa la profundidad del pecado original, que es rechazar el proyecto del amor de Dios. Es la parábola del hijo pródigo y es la historia de todo pecador que ha seguido posteriormente al hijo pródigo. Todos. Por eso no se trata de un pecado de curiosidad o de un error del hombre, como muchos de estos detractores del pecado original intentan decirlo. Fue un errorcito, ¿no? Lo que sucedió ahí fue un rechazo libre al amor de Dios. El hombre en su soberbia pretendió ser como Dios. Y entonces la criatura pensó que podía jugar a ser Dios. Y este pecado y esta forma de pecar, queridos amigos, es la que nos encontramos hoy día. Nada ha cambiado del paraíso a nuestra realidad de hoy. Todos, de alguna manera, intentamos jugar a ser dioses. Es una característica impresionante de nuestro hombre moderno. Es esa soberbia de nosotros hoy día que nos cuesta sabernos criaturas, que nos cuesta la humildad, que nos cuesta entender la verdad. ¿Sí? Aquello que no es inventado, sino que es recibido, nos cuesta recibirlo. Y por eso es muy importante que nosotros en la catequesis podamos llegar a hacerles entender a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que no es bueno jugar a ser como Dios. En la ciencia se quiere jugar a ser como Dios también. Se le quiere vender la idea a una mujer de que ella es quien decide quién vive y quién no vive, que ella tiene la autoridad para quitarle la vida a un bebé en el vientre. Eso es jugar a ser Dios. Se le quiere cortar la vida al anciano en su, en su último momento, practicándole la eutanasia bajo la disculpa que no sufra, para que no le duela. Claro que el dolor nos hace muy, muy sensibles y es mucho más fácil vender esta idea de asesinar al abuelo, de asesinar a la mamá, cuando los vemos en una cama sufriendo con dolor. Claro que sí es muy fácil vender esta idea, pero yo no soy Dios. Yo no decido cuando una persona nace y cuando una persona se muere, no lo decido. Ni siquiera la misma persona. Hace un momento leía una noticia que alguien estaba eh, demandando al Estado porque no le daban el permiso de practicarse la eutanasia, de ella escoger el doctor que fuera a practicarle la eutanasia, ¿no? Y la persona estaba supremamente enojada con el Estado porque no le permitían matarse y que ella escogiera quién lo iba a hacer. No podemos pretender jugar a ser Dios.
Y esto es muy difícil entenderlo cuando no se entiende lo que significa el pecado original. Porque nosotros estamos cayendo también de alguna manera en ese pecado de soberbia, donde pretendemos decirle a Dios qué imagen es razonable y lo que Dios debería decir o hacer. El pecado original no es un hecho puntual. El pecado original está ligado a nuestros pecados personales. Y esto es supremamente importante, porque es frecuente escuchar eso de que, ¿y qué tengo que ver yo hoy con lo que hizo Adán y Eva allá? ¿Quiere uno como lavarse las manos? ¿Y por qué mi hijo que acaba de nacer tiene el pecado de Adán y Eva, el pecado original, si él no hizo nada, si es un bebé, si no sabe ni hablar, si no sabe razonar? ¿Por qué tiene que cargar con el pecado que hicieron dos personas que él ni siquiera nunca conoció? Estos son los argumentos de todos los días. Y nosotros debemos aprender a entender que no solo hemos padecido los efectos del pecado original, sino que hemos sido cómplices de la historia del pecado. Mi pecado personal también ha afectado a otros. Por eso en el pecado somos siempre culpables y víctimas al mismo tiempo, porque mi pecado también ha afectado a otros. Mi propio pecado es una elección libre, pero también me estoy autoengañando. También mi pecado me está esclavizando. Hay una cierta conciencia y libertad. El hombre es agente y es también paciente. Mi pecado hace daño y los efectos de mi pecado hacen daños a otros. Por eso no fue Adán y Eva. ¿Y por qué? Yo también participo de eso. Esa es la razón por la que Jesucristo ha tenido misericordia de nosotros. Así como nos dice este número 1739, la historia de la humanidad desde sus orígenes atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de la libertad. La historia de la humanidad, dice el catecismo, y nos hace una referencia a un número que ya estudiamos, el número 401 del catecismo, cuando estábamos estudiando por allá el pecado original, de hecho, y dice el número 401, desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. El fratricidio cometido por Caín a Abel, la corrupción universal a raíz del pecado. En la historia de Israel, el pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad al Dios de la alianza y como transgresión de la ley de Moisés. E incluso, tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras. La escritura y la tradición de la iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Es un tremendo número este 401. Recuerdan, habíamos comentado, ha habido una concatenación en la historia del pecado dentro de la cual nosotros estamos ahí insertos. En esa historia, que ha sido como las consecuencias del mal uso de la libertad humana desde el primer hombre y la primera mujer, ahí se nos quiere revelar algo muy importante. Si nosotros pretendemos entender el mundo y explicar lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá solo por las causas naturales, nunca vamos a llegar a comprender nada. ¿Por qué? Porque en todas las desgracias de la humanidad existe una causa moral.
además de los errores y las deficiencias y los efectos de la naturaleza, nosotros tenemos que contar con este misterio del pecado para poder entender la historia de la humanidad. Si no, no la podemos entender. Por eso cuando nos quieren explicar solo la ciencia, solo desde la ciencia llegamos hasta cierto lugar y nos sentimos bien, pero hay algo que falta, como que queda inconcluso, como que hay una última cosa donde ya no se puede dar el paso. Y se frustra el científico ante esto, porque no lo puede entender solamente desde la ciencia. Hay un misterio también, y ese misterio de las calamidades en la historia tiene que ver con el pecado, con la existencia del pecado, con el mal uso de la libertad del hombre. También nos hace referencia el catecismo a otro número que hemos estudiado, el 387, que dice: la realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que esta revelación nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado. Y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, como un error, como la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etcétera, etcétera. Pero solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Es un número supremamente profundo. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad. Es decir, no vale sentirse únicamente víctima en esta historia de la humanidad. Es muy importante abrir los ojos a la luz de la revelación y ver que yo soy corresponsable de ese pecado y además soy víctima. Por eso cuando alguien dice yo pecador, yo también he puesto mi grano de arena en esta historia de la humanidad y en el mal que padecemos todos. Y también es cierto que Dios tiene misericordia del hombre, porque como dice este número del catecismo, estamos alienados. Esta expresión quiere decir que se nos ha robado un tanto la libertad, que de alguna manera el pecado ha hecho que seamos menos nosotros mismos, que en vez de tener la capacidad de dirigir mi vida, el pecado me ha robado esa capacidad, me ha quitado un pedazo de esa capacidad, que aunque soy responsable del pecado que cometo, en vez que he caído en la esclavitud del pecado, me quita libertad por los malos hábitos que voy obteniendo. Y por eso, entre más peco, menos libre, porque el pecado me quita la libertad. Entre más peco, más me ato y más se enreda todo en mi vida. A eso se le llama estar alienado, ¿no? Después el catecismo da un paso más y nos regala el número 1740, donde nos presenta unas amenazas para la libertad. Dice este número: el ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. Es falso concebir al hombre sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de sus intereses propios en el goce de los bienes terrenales. Por otra parte,
Las condiciones de orden económico, social, político y cultural requeridas para un justo ejercicio de la libertad son con demasiada frecuencia desconocidas y violadas. Estas situaciones de ceguera y de injusticia gravan la vida moral y colocan tanto a los fuertes como a los débiles en la tentación de pecar contra la caridad. Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la verdad divina. Es un número muy profundo. Vamos a desglosarlo un poco. Nos habla de una primera amenaza en contra de la libertad. Dice, pasar que la libertad es un derecho al error. Es decir, que esto no puede ser. Una amenaza que tiene la libertad es que yo crea que cometer un error es un derecho. Y no. Es una amenaza que tiene la libertad, pensar que la libertad es también un derecho a equivocarme. No es así. Elegir mal no es un derecho. Es una triste consecuencia del pecado, pero no es un derecho obrar mal. Muy fuerte esto, ¿no? Porque parecería que yo tengo derecho a equivocarme. Pues no, no lo tienes. A equivocarse no hay derecho. Hacer el bien sí. Para entender un poquito mejor esto, queridos amigos, el catecismo también nos remite a un número que estudiaremos más adelante, el 2108, que dice: el derecho a la libertad religiosa no es ni la permisión moral al error, ni un supuesto derecho al error, sino un derecho natural de la persona humana a la libertad civil, es decir, a la inmunidad de coacción exterior, en los justos límites, en materia religiosa por parte del poder político. Este derecho natural debe ser reconocido en el orden jurídico de la sociedad, de manera que constituya un derecho civil. Este es, por ejemplo, un gran ejemplo para explicar qué es la libertad y qué no es la libertad. Es decir, debemos respetar el principio de libertad religiosa, que a nadie se le puede obligar a confesar una fe, ni se le puede impedir que pueda tener una expresión religiosa según su fe en cualquier parte donde se encuentre. Pero eso no quiere decir que sea igual una verdad que su contraria. Eso no quiere decir eso. El que una persona pueda expresar su fe no quiere decir que esa fe que está expresando sea la verdad, pero tiene el derecho a expresarla. Tenemos derecho de elegir ante la sociedad. Pero ante Dios tenemos la obligación de utilizar nuestra libertad para adherirlo a lo que hemos conocido como la verdad suprema. Por tanto, no existe el derecho a elegir el error. De hecho, ante Dios somos responsables si elegimos el error y pecamos por eso, sabiendo que estamos siguiendo un error. Y somos responsables de ello. Por ejemplo, tengo derecho de rechazar la religión verdadera y elegir una secta y adherirme a una secta. Y la sociedad me lo permite. Y me tienen que respetar eso, sin duda alguna. Yo me salgo de mi fe católica y me meto al pare de sufrir, ¿no?
Y la sociedad me tiene que respetar eso. Mi papá, mi mamá, mis tíos, mi esposa, mis hijos, todo el mundo me tiene que respetar eso, ¿sí? Ok. Pero ante Dios no puedo decir que da lo mismo la verdad que la mentira. Ante Dios irme a esa secta es un error. Y Dios no lo va a aceptar. Porque estás eligiendo una mentira ante la verdad. Esto es muy importante. La sociedad te lo acepta, pero Dios no. Porque estás rechazando la verdad. Luego continúa este número 1740 del Catecismo diciendo, es falso concebir al hombre sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca su interés propio en el goce de los bienes terrenales. Segunda amenaza para la libertad es la libertad de la autosuficiencia. Nosotros no somos autosuficientes, el hombre necesita de Dios. Por tanto, ser libre es reconocer la dependencia que la criatura tiene de su creador. Y por desgracia, en esta sociedad, hemos ido haciendo una falsa concepción de la libertad. Por ejemplo, decir que ser libre es no depender ni de mi papá ni de mi mamá. Y eso no es así. Ser libre es recibir de mi papá y de mi mamá todo lo que ellos me deben transmitir. Los valores, la educación, la protección en la niñez, la educación en la adolescencia, el acompañamiento en la juventud, todo eso lo debo de recibir. Ser libre no es decirle yo de ustedes no necesito nada, me voy, me desaparezco. El hombre está llamado a vivir en comunión con Dios y con los demás, no en la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque la autosuficiencia nos lleva a la esclavitud. Esto hay que tenerlo ahí bien clave. Luego, el catecismo dice, por otra parte, las condiciones de orden económico y social, político y cultural requeridas para un justo ejercicio de la libertad son, con demasiada frecuencia, desconocidas y violadas. Y nos hace referencia el catecismo a otro número que estudiaremos más adelante, el 1887, que dice, la inversión de los medios y de los fines, lo que lleva a dar valor de fin último a lo que solo es medio para alcanzarlo, o a considerar las personas como puros medios para un fin, engendra estructuras injustas que hacen ardua y prácticamente imposible la conducta cristiana conforme a los mandamientos del legislador divino. Tercera amenaza para la libertad: hacer de los medios un fin. Hacer de los medios que nos rodean, económicos, culturales, políticos, sociales, un fin en esta vida. Cuando el hombre se hace siervo del trabajo o del dinero o de determinadas estructuras, pierde su libertad. La política, el dinero, el trabajo es un medio para la vida libre, para la vida de santidad, pero no son para perder la libertad esclavizándonos de ellos. Hemos mencionado en algunos programas esa extraordinaria frase que decía San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Todo lo creado está para que lo usemos, en tanto y cuanto nos sirva para nuestra felicidad, para nuestro fin último. Mateo 16:26. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida? Las cosas son para el hombre.
y no el hombre para las cosas, dice San Pablo en la carta a los Corintios 3:23. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Luego el catecismo dice, estas situaciones de ceguera y de injusticia graban la vida moral y colocan tanto a los fuertes como a los débiles en la tentación de pecar contra la caridad. Y esto está clarísimo. Cuando el hombre deja de utilizar las cosas como medios y estos medios pasan a ser fines, a partir de ahí el hombre tiene todas las tentaciones para pecar en contra de la caridad. Y por eso los ricos más ricos y los pobres más pobres. Pasa de ser, por ejemplo, el señor del dinero a ser esclavo del dinero. Y la esclavitud del dinero le lleva a ser un avaro, a pecar y pecar y pecar. Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad. El hombre se encadena a sí mismo. El hombre rompe la fraternidad con sus semejantes. El hombre se rebela en contra de Dios. ¿No les ha pasado eso? ¿No han visto las personas cuando consiguen 1 peso o 2 pesos cómo se vuelven? Se empiezan a volver soberbios, como dueños de todo y dueños de todos, ¿no? Dominantes, apoderados. Cuando nos desordenamos comienza una inversión de valores y pasa el hombre de tener un señorío de las cosas creadas a ser siervo de las cosas creadas. Y entonces a estar todo el día preocupado, ¿a cómo sostengo todo esto que tengo? ¿No? Y pierde todo. Pierde su sensibilidad, pierde su tiempo, pierde su sueño, pierde su apetito, se enferma. El primero que sufre las consecuencias de todo eso es uno mismo. En vez de conducirme, termino arrastrado. Y el segundo que sufre las consecuencias es mi prójimo. Porque todos los que me rodean también los paso a que se vuelvan un medio para conseguir mi fin. Y el tercero que sufre las consecuencias es nuestra relación con Dios, donde pretendemos utilizar a Dios como un medio que me sirva en mi propia esclavitud. Que es que a veces invocamos a Dios para que nos dé éxito en nuestras esclavitudes. Por eso, queridos amigos, en conclusión, la invitación importante que nos hace el catecismo en este día es muy, muy clara. Pedirle a Dios que nos libere de las esclavitudes y nunca que triunfemos en ellas.